bueno, ahora pasamos ya a otro crack. La verdad es que es crack de ponentes. Ulises, su primera ronda por aquí por Burgos, pero seguro que no es la última. Nos va a hablar de seguridad, nos va a hablar de Tor, nos va a hablar de Node también. ¿Algo de eso? Sí. Ulises, otro clásico también dentro de todas las ponencias de tecnología a nivel nacional. Ha pasado por las mejores empresas, ¿no? Es ex-Googler, ha estado en IBM. ¿En otra empresa más así chula has estado? ¿Google, IBM? Vamos bien, ¿no? Y aparte, es uno de los fundadores y coorganizadores de Open Source Weekend en Madrid. Es una comunidad muy potente en Madrid de Open Source y hacen un poco de tecnología de todo. Y bueno, aquí os lo dejo, chicos. Disfrutar de su ponencia. Pues perfecto. Pues vamos allá. Bueno, pues un poco eso, pues un poco esa presentación que habían hecho. Pues sí, básicamente soy Ulises Gascón, soy software engineer senior en Guidesmith, sobre todo me dedico a hacer temas de microservicio, llevo bastantes años haciendo open source, soy uno de los maintainers de Yeoman y algunos proyectitos más. Doy también clases y, bueno, también pues lo que os decía antes, organizo la comunidad de Open Source Weekends, que cuando queréis pasaros por Madrid y coincide un sábado que estemos dando mal, pues veniros y damos bastante caña. Primera pregunta así interesante, bueno, antes de los disclaimers, ¿cuántos conocéis ya Tor? ¿Os suena Tor? Muy guay. ¿Cuántos lo usáis a diario o no? Bueno, no. ¿Cuántos lo usáis para navegar por internet en general, buscar cosas? ¿Vale? ¿Cuántos lo utilizáis para desarrollo? Para temas de scrapeo, cosas así, vale. No tanta gente como esperaba, pero vale. Bueno, pues más o menos un poco lo que os contaba. La charla va a ser breve, no hay mucho, porque es bastante corta la charla. Voy a mostrar bastante código. Lo tengo ya todo montado, más o menos corriendo ahí contra un reto interesante de la red de la universidad, que ahora veremos un poco también cómo hacemos un bypass con Docker por ahí y unas risas. Pero bueno, en general, la idea es eso, voy a poner bastante código. En principio trabajo mucho con Node, ¿conocéis Node? ¿Estáis familiarizados más o menos? Vale, entonces va a ir bastante guay esto. Entonces, pues bueno, lo de siempre un poco lo que cuento, pues usar estas cosas para el bien, no las uséis para el mal y pensar las legislaciones y esas cosas. Entonces, lo básico, cuando hablamos de Tor, pues bueno, hoy no voy a entrar tanto en el debate del uso de Tor, para bien o para mal, etcétera, etcétera, sino voy a entrar ya en la parte más hacia infraestructura y hacia cómo lo ven los desarrolladores, ¿vale? Entonces, en principio, desde un punto de vista del usuario, Tor normalmente pues suele ser algo así como Tor Browser y a partir de ahí empiezo a navegar, o estas nuevas opciones que tenemos, por ejemplo, en Brave, que ya tienes un modo incógnito que ya te incluye una pestaña, si quieres, todavía en beta, pero ya se puede usar con Tor de salida, que eso sí empieza a aparecer un modo más incógnito. Y en principio, pues bueno, la idea de la charla tampoco es entrar tanto en cuánto nos anonimiza o no, sino realmente empezar a entrar en conceptos un poquito más de hacia tocar un poquito temas de arquitectura. Bueno, unos sitios públicos. Lo más interesante normalmente dentro de Tor a nivel de infraestructura o a nivel de cosas curiosas son los famosos .onion, que son normalmente los servicios, los hidden services o las URLs que quedarían dentro de la infraestructura o dentro de la red de Tor. ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis montado un .onion? ¿Vale? No tantos como esperaría, pero guay. Entonces, una de las cosas que cubriremos hoy es cómo montar un .onion, cómo montar un servidor de Node que esté corriendo y ofrecer un servicio. También veremos temas de cómo hacer split de tráfico, de detectar en tiempo real IPs de si son de Tor o no, etcétera, etcétera, que es bastante fácil de hacernos una idea sobre esto. Entonces, en principio, en cuanto a arquitectura, pues bueno, cuando hablamos normalmente hacia el mundo de la privacidad o intentamos meternos un poquito en este mundo, sobre todo para los desarrolladores, yo donde más el caso de uso más práctico y donde poco a poco me he ido introduciendo en este mundo, sobre todo es a través de scrapping. Yo suelo hacer muchísimo scrapeo y una cosa que suele pasarte bastante es el baneo de IPs, que suele ser bastante común. Entonces, si no te da para comprarte granjas de IP y esas cosas, porque, pues bueno, proyectos varios, pues bueno, una de las opciones interesantes es usar Tor. Como consejo, suele ser de las primeras 10 cosas que haces que en contramedidas contra scrapping es banear todas las IPs de Tor, pero sorprendentemente algunos sitios que te lo ponen difícil con temas de user agent y cosas así, de repente cuando llegas a tocar cosas, si vienes desde las IPs de Tor y vas rotando, por algún motivo no ponen filtro y dices, pues guay, y me ahorro granja, ¿no? Pero bueno, temas interesantes. Si os vais a conectar a internet o intentáis proxificar la conexión, pues normalmente si no controláis el proxy suele ser bastante complejo
que se es capaces de mantener una encriptación y ser capaces de mantener anonimato y demás. Entonces, la mayoría de la gente suele saltar a un concepto más interesante que es VPN, que es lo que básicamente todo el mundo usa para conectarse a máquinas remotas, etcétera, etcétera, incluso navegar por Internet. De esto, por lo general, tenéis bastantes soluciones comerciales y soluciones más hechas a medida, que luego os cuento algunas cosas, pero en general incluso las soluciones comerciales valen. La duda siempre está dentro de VPN, ¿qué pasa con los logs? ¿Hay logs? ¿No hay logs? ¿Hay dudas? ¿Me fío? ¿No me fío? Pero bueno, en general, cuanta más infraestructura controléis vosotros y más open source sea y más tengáis vosotros en control las cosas, más posibilidades hay de que no tengáis muchos problemas con esto. Entonces, en general, sobre todo sería esa capa de intentar encriptar. Vale. Dicho eso, cuando entramos en el mundo de Tor, normalmente el gráfico lo que nos suelen contar es esto. Básicamente, lo que tenemos son una serie de nodos o relays donde básicamente vamos a ir pasando dentro de la infraestructura de Tor, ¿vale? Por lo general tenemos un nodo de entrada, que son los famosos entry word, luego tenemos una serie de middle relays, que esto es configurable, podéis usar 1, podéis usar 2, 5, incluso más. Y luego a partir de ahí tenéis el nodo de salida, ¿vale? El nodo de salida, si lo que hacéis es navegar en Internet a través de Tor, digamos que el nodo de salida os será la IP de salida que tendréis con la que la página web os van a ver, con lo cual si vosotros sois el servidor web destination, lo que os decía antes, es relativamente súper fácil saber si el tráfico que os viene es de Tor o no, porque es información pública que la propia infraestructura de Tor ofrece, ¿vale? Entonces es bastante fácil mantener una lista, de hecho luego os muestro un pequeño plugin para detectar si el tráfico es de Tor o no, ¿vale? Eso por otro lado. En general también, pues bueno, la parte más interesante es si entráis dentro del mundo de los hidden services y utilizáis dominios .onion, la gracia está en que no hacéis salida hacia afuera, o sea, no vais a Internet, sino que navegáis dentro de la propia infraestructura y os vais moviendo entre los nodos. Esa es un poco la idea en general. A partir de ahí luego tenéis las famosas capas de cómo se va cifrando por cada nodo que tenéis y cómo luego se va yendo, ¿no? Que esto es lo que le da el famoso nombre en cuanto a cebolla, ¿no? Y luego ya hay, pues bueno, arquitecturas un poco más interesantes cuando, pues lo que os decía, esto sería Tor normal y si os hacéis una idea, pues por ejemplo ya clientes incluso comerciales como NordVPN, que es de quien he cogido esta foto, pues también tiene ya soluciones en las que tú entras por un VPN y desde la VPN entras hacia Tor, que puede ser bastante interesante. ¿Por qué se suelen empezar a emplear este tipo de arquitecturas? Básicamente porque muchos proveedores de Internet ya detectan qué estás haciendo con tu tráfico y hacia dónde vas. Entonces, muchas veces la idea no es tanto que sepan qué vas a hacer, sino que saben si estás usando Tor o no. Y en algunos sistemas o lugares puede ser más complicado, entonces si metes una capa de VPN extra, pues te ofrecería esa conexión o ese túnel, digamos, para entrar. Al margen de eso hay algunos puntos flacos en esto, pero bueno, este tipo de cosas siempre están al debate y la idea de hoy no es tanto temas de anonimato, sino temas de cómo lo utilizamos a nivel de desarrollo, ¿vale? Cosas interesantes, si ya indagáis un poco hacia el mundo de Tor, pues básicamente tenemos, por un lado, toda la mecánica de Tor Metrics, luego tenemos el Tor Map. Tor Metrics os va a dar toda la información sobre la red en este momento, ¿vale? Que esto en general se conoce como el servicio de Onionio, que luego lo veremos, bueno, no he pronunciado muy allá, pero básicamente os va dando toda la información de qué está pasando en Tor a nivel de nodos de salida, IPs, o sea, todos los relays que están, estado de salud, versión de Tor que van corriendo, hay bastante información. Esto es bastante público, de hecho es súper público y podéis hacer mapa y si queréis jugar con temas de visualización de datos a nivel pequeña escala, no a nivel de SIGTAG, pero en pequeña escala, pues sí podéis hacer cosas como filtros y demás que luego veremos y os ayudará bastante. Por otro lado tenéis la parte del Tor Map, que simplemente es una visualización a nivel mundial que os va mostrando dónde están esos nodos, que también parte de la información de Metrics. Luego tenéis la parte de Exonerator, que esto es bastante interesante. ¿Alguno habéis utilizado o habéis mantenido alguna vez un nodo de salida? Vale, pues los nodos de salida normalmente, y esto es letra pequeña, si alguna vez queréis mantener algún relay, no, o sea, de primeras no os hagáis con un nodo de salida, ¿vale? Porque os van a llegar muchas cartas, mucha gente a visitaros y a deciros ¿qué hacía usted hace 3 domingos porque recibimos 300.000 llamadas de tu IP y participaste en un D2, todo ese tipo de cosas? Entonces ahí básicamente existe una web que se llama Exonerator, que es un servicio de Tor que lo que hace es esas métricas que va sacando, las va almacenando de manera histórica, con lo cual cuando tienes ese tipo de incidencias, pues ya tienes un reporte básico con lo que pelearte contra todo el mundo. En general, yo suelo decir que mantener un nodo de salida es complejo si tienes mucho tiempo libre o te gusta el debate y no te mola Twitter y prefieres meterte con más acción personal, pues también está guay.
Pero bueno, esto también. O si has estudiado Derecho y dices, va, me pasé desarrollo, pero tengo ganas de hacer cosas, pues puede ser un buen reto a jugar. Esto depende de países. Ya veréis que muchos de los nodos suelen estar, sobre todo a nivel europeo, en Alemania y cosas así. En España ves un par, 3, no hay tantos. Regulaciones, en general. Luego también tenéis otra parte muy interesante. Si os vais a meter en este mundillo, que es la parte de los sponsors, spoiler, os va a sorprender bastante los sponsors del proyecto. Es decir, quién está metiendo dinero anualmente, cómo se está manteniendo, cómo se está financiando, qué gastos hay y demás. Esto básicamente entra por varias regulaciones americanas de Estados Unidos. Como organización sin ánimo de lucro y demás, tienen que presentar un montón de papeleo, unos PDFs enormes que explican cómo gastan todo ese gasto, dónde entra el dinero, qué porcentajes, cuánto de eso es participación pública de gobiernos y demás, y os sorprenderán bastantes cifras, ¿vale? No abro los links porque, ahora os contaré un poco cómo está el reto. Me estoy peleando bastante con la infraestructura de la uni porque estoy conectado así como a la IP pública porque me quedo sin datos, así que, o sea, la wifi pública, estoy jugando un poco en esto. Entonces, como repaso en general, en cuanto a temas de tráfico, lo que os decía, tenéis la parte del inbound y el outbound, ¿vale? La idea del inbound es cuando yo estoy navegando en Tor para meterme en dominios.onion. Para que os hagáis una idea, el New York Times, por ejemplo, ya tiene un dominio.onion, hay bastantes periódicos que ya lo tienen. O sea, no todo es lo turbio que os puede salir en cualquier vídeo de YouTube sobre Tor en general, ¿vale? Hacer un filtro. Y esto es como todo, también el Internet de los 90 era súper turbio. Esto es cuestión de ir viendo y evolucionando con esto. También adoptaréis la velocidad del Internet de los 90. No, la verdad es que no, es bastante más rápido de lo que parece. Pero bueno, también eso depende de cuántos nodos se van sumando a la red. Luego está la parte del outbound, que sería lo que cada vez se hace más popular, que es lo de, vale, utilizo Tor, pues por ejemplo, para buscar registros médicos interesantes sobre cáncer de próstata y no quiero que me salgan 500 anuncios a partir de este momento sobre eso y todo este tipo de cosas. Lo que se suele decir con esto, si os vais a meter en el maravilloso mundo del outbound y salís fuera, si os logueáis en vuestro correo, pues ya se perdió ahí un poco el anonimato y estas cosas, pero bueno, ya jugamos con eso. Y luego está la parte de Hidden Services, que serían todos los servidores que están corriendo los famosos .onion, ¿vale? Por lo general, los Hidden Services no suelen tener la misma estabilidad de conexión que tendrías en un Internet normal y es bastante común que la mitad de las cosas estén caídas, luego vuelvan a levantarse, cambien de IP, sean cosas raras. Y luego, bueno, a partir de ahí un poco, si alguien se quiere meter en el mundo de tener un relay, pues ahí tenéis una guía pequeñita que luego paso los slides y básicamente lo que sí os voy a contar un poco a nivel de desarrollo son pequeños ejercicios y voy a enseñaros ya los GIST y lo vamos a ver corriendo y demás, que es un poco la parte interesante. Entonces, básicamente, como primer punto, para los que queráis probar Tor y os dé miedo o cualquier cosa rara, pues como todo en la vida está dockerizado ya, podéis bajaros un contenedor que ya lo único que tenéis que hacer es bindear un puerto y a partir de ahí ya tenéis un proxy con salida Tor bastante interesante, sobre todo pues cuando te están baneando las peticiones a Tor, como por ejemplo a mí ahora con la wifi pública. Otra cosa interesante también, vamos a ver cómo podéis montaros un servidor remoto utilizando Tor. Yo para hacer la demo más asequible no he utilizado cosas extraordinarias, me he creado un par de droplets en DigitalOcean, ¿os suena DigitalOcean? Súper simple, SSH toda la vida, configurable, cosas fáciles, te da miedo, matas la máquina y no pasa nada y todo guay. A partir de ahí veremos también un tema de hacer un proxy hacia la parte de Tor. Luego veremos una cosa bastante interesante que es un visualizador de Tor, que bueno, lo llamo visualizador de Tor, que suena como muy rimbombante, pero básicamente lo que hago es utilizar un software de Node muy molón, si hacéis scrapping, que se llama Puppeteer, que lo que hago es simplemente me das una URL .onion que tú quieras o cualquier otra web y lo que hago es lanzarte una renderización entera de esa web, pero desde fuera de Tor. Por lo cual lo que hago es un proxy y luego lanzo Puppeteer. Como tarda la vida, o sea, si ya es lento, o sea, es lento navegar por Tor para ir a sitios. A eso le sumas lo que tardas en levantar un Chromium, ejecutarlo, renderizarlo, recoger el resultado, generar una captura y mandarlo, ¿vale? Entonces, para hacer eso un poco más rápido, he metido un pequeño sistema de cacheo y de hashing que funciona bastante guay y lo mantiene durante 1 hora, que espero que me dure con la red que tenemos. Y luego, al margen de eso, veremos un tema de tráfico de Tor, que quería sacar un middleware para Express, pero estaba ya haciendo los tests antes, pero todavía me falta la mitad del código, así que lo tendré, pero vamos, a lo largo de este fin de semana. Y en principio, pues será un poco hacia donde ataquemos, ¿vale? Tengo todo esto ya montado como en GIST, con lo cual es bastante fácil de ver, simplemente para que os hagáis una idea, un poco cómo va esto. Vale, entonces, un poco que os decía, cosas de estas. Yo, por ejemplo, ahora pues estoy teniendo bastantes problemas con la red, por ejemplo, lo que os decía, para mostrar los metrics de Tor y cosas así,
Pues de entrada ahora, antes no, pero ahora sí, la Wi-Fi me está baneando algunas IPs, cosa que está, o sea, algunas direcciones de Internet, incluido también una solución comercial de VPN y tal, pero esto se puede saltar relativamente fácil con lo que vamos a ver ahora utilizando un par de Docker, saliendo por IPs y cositas así. Entonces, en líneas generales empezamos por lo básico, ¿vale? ¿Qué necesitaría para montarme, digamos, Tor en local utilizando pues algo tan simple como un contenedor, ¿vale? Los pasos son súper sencillitos. En principio lo único que nos tendríamos que hacer es traernos una imagen. Yo he cogido esta que es la de Tor Simple. Hay algunas un poco más complejas que ya te ofrecen más protección y más cosas, pero si lo que queréis es navegar, Tor Simple es de las mejores. Lo único que tenemos que hacer es lanzar esa imagen en local. Vamos a bindear el puerto 9050 con el del contenedor y a partir de ahí todo lo que pase por el puerto 9050, todo lo que proxeéis a partir de ahí saldrá por Tor y eso lo hacéis desde vuestra propia máquina local. Cuando no os interese, borráis la máquina, desaparece el contenedor y fin de la película. No hace falta que os bajéis Tor Browser ni nada así. Si queréis probarlo, lo suyo es que tengáis Tor Browser y probéis que realmente estáis haciendo el tráfico. Pero si no, pues siempre podéis hacer los clásicos hacks. Por ejemplo, simplemente un comando curl, le pasáis un socket 5, le decís que vais a atacar contra localhost 9050 como proxy y a partir de ahí ya salís con otra IP fuera. Que eso es bastante interesante pues cuando quieres hacer pruebas hacia ti mismo. Si tuviera bien la red, que eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, pues también podrías sacar las métricas de esa IP específica y podrías ver si sales o no con Tor, pero vamos, hay más sitios. Entonces simplemente, como soy un desarrollador de Node bastante vago en muchas cosas, ¿vale? Pues os voy a enseñar más o menos cómo lo tenía esto montado, ¿vale? Incluso me he dejado un pequeño package JSON para los que os cansáis de poner 4 comandos en terminal, pues también ya tengo mis pequeños hacks. Simplemente tengo ya aquí estructurado, para que lo veáis, tengo ya un start infra y un stop infra que lo que hacen es lanzar ese Docker o matar ese Docker. Ya le he puesto un nombre específico que es el de Tor, ¿vale? Para que lo veáis simplemente aquí, ¿vale? No sé si se ve esto desde el fondo, lo hago más grande, ¿no? Porque yo no lo veo desde aquí, así que allí debe ser lejos. Vale. Entonces, si yo me hago simplemente un Docker PS, aquí básicamente sí que vamos a ver un pequeño contenedor llamado Tor, que es lo que os decía, es un Tor Simple, y simplemente teniendo esto corriendo, nosotros simplemente si hiciéramos el clásico curl y nos trajéramos una validación de nuestra IP pública, pues digamos que es el 185, 169, vamos, 185.41, ¿vale? Si yo simplemente hiciera lo mismo, pero en vez de aplicar a curl, le aplico un socket 5, simplemente lo voy a proxear, lo proxeo contra el contenedor y ya aquí estoy saliendo fuera con una IP distinta que es 195.24, ¿vale? Que esto luego subiré en Twitter para que veáis en el Exonerator que efectivamente en este momento del día esto era un relay de salida dentro de Tor. Con lo cual, con una cosa tan simple como esta ya podréis estar jugando y haciendo peticiones y haciendo pruebas hacia vosotros mismos. En el momento en el que os canséis, simplemente, bueno, en mi caso npm run stop infra, pero vamos, básicamente hacéis un docker remove y os lo quitáis y si queréis hacéis un docker system prune y ya desapareció el contenedor. Vale, esto un poco por si en algún momento tenéis que hacer pruebas de ese estilo. Si queréis saber si realmente estáis o no en Tor, aunque esto me estaba dando bastante guerra, si yo, por ejemplo, hago un curl, estaba haciendo algún experimento ahí, pero con la conexión esta me está matando un poco, ¿vale? Simplemente si hacéis un check project, como veis, ahora me está tirando los certificados raros. No es que Tor tenga los certificados caídos, sino que nuestro proveedor de Wi-Fi, que por ahí está, nos está dando guerra con esto. Luego esto lo voy a puentear desde fuera con una máquina de DigitalOcean, que esa no está pillada dentro del proxy. Y bueno, básicamente digamos que esta sería un poco la manera más simple de empezar a introducir Tor en vuestra vida. Esto es agnóstico al sistema que uséis. Cualquier cosa que queráis hacer lo podéis intentar siempre ver cómo proxear. Casi todos los software que tengáis, incluso requests en Python, cosas similares, hay una manera de meterle un proxy y decirle, oye, el proxy que vas a usar para hacer las peticiones es el puerto dentro de localhost, el puerto 9050. Y a partir de ahí ya podéis empezar a jugar con eso, incluso podéis forzar a rotar los esquemas y demás, aunque es un poco más complejo. A nivel de Node.js, para que veáis un poco cómo funcionaría esto, me dejé aquí un par de cosas muy simples. Lo único que he hecho, no sé si conocéis la web de ipinfo.io, básicamente os da la información de vuestra IP, sin más. Simplemente es como un eco que te retorne tu IP de salida, para que lo puedas ver, es como mirarte en un espejo. Entonces, básicamente, si yo ataco, y ahora os enseño el código para que lo veáis, si yo ataco a mi localhost 3000 /proxy URL y ataco contra esa URL, la URL de salida
es 185.41, que efectivamente es la mía, es la que tendríais si estáis conectados a la Wi-Fi con mi ordenador, ¿vale? Sin embargo, si yo voy a lo mismo, pero en vez de ir a /proxy, voy a /tor proxy, lo que hacemos ahí es cambiar la IP de salida y ya voy por la 195.24. ¿Cómo funciona esto en Node? Bueno, cosas interesantes. Para los más fans de Node, básicamente, incluso a día de hoy, bueno, voy a quitar esta parte, incluso a día de hoy ya tenéis, si conocéis la multiconocida librería Request, ya existe una versión de Request que se llama, sorpresa, Tor Request. Uno más de los millones, bueno, millones no, pero ya más de 1 millón de paquetes de NPM. Esto se nos va de las manos, todos súper bien mantenidos, que eso da para otra charla. Pero bueno, básicamente ya tenéis Tor Request, que lo único que hace es ese hack de meterle el proxy 9050, pero se asegura que si eso no está corriendo, no te hace las peticiones. Con lo cual, si quieres hacer algo crítico, pues te permite ir proxeando, que está bastante guay. En mi caso, lo único que he hecho ha sido a nivel de Express, es decirle, oye, si es Tor Proxy, lo que haces es request por Tor y si no, pues haces el request normal. Y a partir de aquí guay, porque si ya controláis un poco también a nivel de que me quiero montar una API que funcione sobre core, o sea, sobre esto y tal, pues podéis meter cores y ya incluso podéis hacer peticiones desde vuestro propio frontal y vais cambiando las IPs dinámicamente si, por ejemplo, estáis haciendo algún tipo de scrapping súper raro de estos que no usáis back y cosas raras sin hacer despliegues ni cosas extrañas, ¿vale? Esto un poco en cuanto a la mecánica sencilla para empezar a incluir y poder hacer proxeo de vuestras peticiones. Vale, más experimentos divertidos. Bueno, lo que os decía antes, montaros un servidor remoto en Tor es la misma idea, solo que en vez de lanzarlo en un contenedor, o sea, podría coger un contenedor y lanzarlo en DigitalOcean y ya está, pero como que perdería la gracia, o sea, está bien, pero ya hemos visto cómo hacerlo. Os propongo un plan distinto que es simplemente, pues me bajo un droplet, me abro un droplet de DigitalOcean, que es como la máquina más simple del mundo, que en su versión más estándar os cuesta 5 euros al mes, si no me equivoco, que eso por hora, si echáis los cálculos, es poco, muy poquito. Entonces, para hacer algún experimento así guay, suele venir bastante bien, yo lo uso mucho. Ahora os enseñaré también cómo yo lo hago desde Code, entonces puedo trabajar con varias máquinas. Entonces, pero básicamente lo que hacemos es un droplet normal y lo único que tenéis que hacer es instalaros Tor. Hay una versión más simple, pero bueno, os he metido aquí esta, que incluso ya es verificando las firmas y todas esas cosas importantes que hay que hacer si vais a cambiar vuestra IP y estas cosas para hacer cosas más seguras, pues no estaría de más que verificar ese tipo de cosas. Pero básicamente te añadirías Tor, instalarías Tor y a partir de ese momento ya digamos que tendrías ese localhost 9050 con lo que vamos a hacer todos esos proxies, pero ya está corriendo como un servicio más dentro de tu máquina. Ya no te tienes que preocupar de si el contenedor vive, el contenedor muere, se vuelve inestable, todo ese tipo de cosas, ya no te preocupas. Vale, básicamente eso sería un poco lo más básico. Luego, si queréis hacer ya un poco más la parte de montaros un pequeño proxy, que ahora lo vamos a empezar a ver, simplemente, pues bueno, os instalaríais Node, a partir de ahí simplemente montaríamos lo mismo que hemos visto en local, exactamente igual, solo que ya no tendríais que preocuparos del contenedor. Simplemente copiaríamos el mismo código que teníamos con request, con Tor request y demás, y ya tendríamos lo básico para montarnos un pequeño proxy, que lo que va a ir es utilizando Tor cuando queramos o no Tor cuando no queramos para hacer las llamadas, ¿vale? De ahí que haya hecho dos endpoints distintos, uno con Tor proxy y otro con proxy normal. Bien, ahora vamos a las partes un pelín más interesantes, o que a mí me mola un poquito más, que es montaros un hidden service, ¿vale? Para los que no os hayáis montado nunca un hidden service, pero si hayáis su autor, ¿cuánto tiempo pensáis que se tarda, ¿vale? Levantad la mano si pensáis que tardáis menos de 1 hora. ¿Todo el mundo piensa que tardas más de 1 hora? Lo que es lento es navegar, no montar cosas. Gente, somos developers, vale. En principio tardas, creo que en menos de 40 segundos se puede montar. No lleva mucho tiempo. De hecho, en el paso anterior, que fue instalarnos Tor en esa máquina, ya habéis hecho el 90% del trabajo. Lo único que os queda es tocar un poquito un fichero de configuración, ¿vale? Simplemente lo único que tenemos que hacer es irnos dentro del clásico fichero de configuración dentro de etc Tor, Tor RC, y básicamente dentro descomentamos y le decimos que queremos tener un servicio corriendo, ¿vale? Descomentamos estas líneas. Le decimos que todo el tráfico de entrada que me llegue por el puerto 80 lo va a bindear con lo que tenga corriendo, por ejemplo, en el puerto 3000. Y ya está. Con que tú le digas a lo que sea que quieras que salga a Tor, le digas, oye, lo que está
simplemente utiliza el puerto 3000, si no tienes nada corriendo en el puerto 3000 ya, pues automáticamente ya estarías en Internet, ¿vale? O sea, ya estarías en Tor. Entonces, la gran pregunta del millón que hace todo el mundo es, vale, ¿y cómo tengo mi maravilloso .onion? ¿Cómo obtengo esa URL mágica? ¿En qué sistema me tengo que dar de alta? ¿Cómo funciona eso? Bien, esa es la segunda parte más guay. Lo único que haces es guardar esa configuración, reinicias el servicio de Tor en la máquina y él solito te genera ya unas claves. Te genera una clave pública y una clave privada y, sorpresa, el hasheo de la clave pública o la clave pública cruda es lo que se utiliza para generar los dominios .onion. Así de simple, ¿vale? Esto para que lo veáis en una máquina. Bueno, de hecho, si luego tenéis interés en este rollo, yo descubrí que desde Visual Studio Code te puedes conectar por SSH a todas las máquinas que quieras. Esto ha revolucionado mi existencia. O sea, ¿quién quiere usar PuTTY? Nunca más. Entonces soy viejo, a quemar. Ahora podemos utilizar cosas bastante más interesantes. De hecho, para que os hagáis una idea, a mí me gusta mucho ver esto. Simplemente tengo aquí mis targets, que son las máquinas, digamos, disponibles, que son así de simples, ¿vale? Si nunca habéis tocado DigitalOcean, lo único que hago es, me creo unos droplets, los más pequeños que hay, me da unas IPs, ¿vale? Esas IPs que tengo ahí públicas, que son mis IPs públicas de la máquina, por decirlo de alguna manera, pues bueno, esas IPs son las que restablezco. Para que veáis esto, si me voy al configuration file para que lo veáis, simplemente a nivel de mi máquina, pues es un poco esto. ¿Vale? Tengo el nombre del host, que es lo que luego utilizo para identificar la máquina, por si tienes muchas es un poco lío, y simplemente le pasas el usuario que quieres utilizar para autenticarte y el hostname, que es la IP de la máquina a la que te vas a conectar. ¿Dónde está la magia? Ser listos y utilizar claves SSH. Entonces te va a pedir la clave SSH y ya está. No pongáis 1, 2, 3, 4, ni server super secure, ni esas cosas, porque no va a ser super secure, ¿vale? Utilizar SSH, punto 1, aunque sea experimental, ¿sabes? Por aquello de no encontrarte sorpresas en tu propia ratonera. Bien, básicamente, digamos en líneas generales, pues con esto me entro dentro de mi servicio, ¿vale? Para que veáis un poco lo que os decía antes, simplemente pues tengo mi archivo de configuración de Tor, que si alguna vez habéis tocado una máquina Linux o cualquier cosa similar y habéis descomentado un fichero, eso es todo el trabajo. O sea, básicamente llegas hasta la línea aquí en concreto, descomento y básicamente lo tendría. Incluso podría tener otros servicios corriendo, que también tienes esa opción, que bueno, esto es ya un poquito más de hack, que simplemente lo bindeas a otro puerto distinto y ya puedes incluso tener múltiples puertos, múltiples servicios .onion corriendo en la misma máquina. A ver, esto es un monolito que escala lo que escala, pero también estás en Tor, ¿vale? Dicho eso, también te puedes hacer proxies, distribución y demás, pero en general, para día 1, esto puede estar bastante guay. O sea, si ya tenéis un blog corriendo y lo que queréis es, pues, tener mi blog, pero corriendo en Tor, pues lo único que te haces es te instalas Tor en la máquina, habilitas el tráfico y ya está. Consejo en general, si vais a hacer cosas con Tor, usarlo en máquinas aisladas, porque, por si acaso. En general hay mucho, vamos a dejarlo en público experto en redes, ¿vale? Entonces, si no tenéis muy claro cómo gestionar la seguridad de un servidor, yo lo aislaría, pero ¿sabes? Te quiero decir que la gente se la juega y eso es cuestión de irlo viendo, ¿vale? Pero simplemente es tan simple como eso y reiniciar. Como truco general, porque a veces puede ser frustrante, recordar reiniciar. O sea, no es guardar cambios y ya, sino guardar y reiniciar el servicio, si no, tardaréis un poco hasta que veáis ese rollo. A partir de ahí, simplemente lo que crea es, veis que la carpeta se llama Hidden Service, ¿vale? Porque ese es el servicio oculto. Si yo le llamara Other Hidden Service, tendría, sorpresa, Other Hidden Service, ¿vale? Por cada uno de los servicios que yo declaro, me va a sacar una clave pública y una clave privada. Y eso es todo lo que necesito, ¿vale? Esta es mi clave secreta, que, sorpresa, no la muestro, pero vamos, que es para usar y tirar. Clave pública y simplemente esto sería mi hostname, ¿vale? Este hostname, no sé si son como 34, 48 caracteres, lo que sea. .onion es lo que os representa en Internet. Si queréis uno más pequeño, por ejemplo hay 16 caracteres, pues ya tendríais que recurrir a la máquina del tiempo y viajar hacia atrás, que es como era antes. Por temas de seguridad se amplió un poquito, ¿vale? Cuántica y esas cosas en algún momento llegará, entonces la gente dijo vamos a hacer nombres más largos, así hay menos conflictos y la gente no se le ocurre intentar generar claves. De hecho, si alguna vez habéis ido, por ejemplo, a la página web de Facebook en Tor, todo el mundo ha ido, sabéis que habéis ido. Porque la gente pensaba que era un bulo. No, es verdad. Entonces, si os fijáis, su URL sí empieza por Facebook, creo que es Facebook, WI, no sé qué, y el resto es un trozo inventado. Conseguir sacar la combinatoria exacta, generación de claves, metiendo algoritmos interesantes para llegar hasta generar el número de claves suficiente, hasta eso, muy interesante. Tiene un blog post de ingeniería de Facebook contando justo eso.
justo eso un poco, ¿no? Entre eso, un poquito de Reddit, un poquito del público, en general sacas un poco la idea, pero es bastante interesante. De hecho, hay un repo open source bastante popular que te ayuda a generar las primeras, de hecho, toda la combinación que tú quieras. Hasta las primeras, creo que son 8 letras, con un ordenador normal en 1 hora lo sacas. Luego, a partir de ahí, ya es exponencial, hasta que creo que si son 12 son 2 años y medio, si son 13 ya son 2 bienios y ese tipo de cosas o más, ¿no? Ya esto ya se va multiplicando exponencial. Lo que tienen las matemáticas. Pero bueno, básicamente eso sería un poco lo básico. ¿Qué tengo corriendo a nivel de mi Hidden Service? Pues tengo esto, que es un servidor HTTP de los kurdos de toda la vida, incluyendo un console log, todo muy seguro y muy fiable, por HTTP, porque no le he puesto certificados de SSL, porque es experimental, y eso no es una excusa, y básicamente ahí tenemos una cabecera de vuelta, te mando un HTML muy simple, que es el clásico hola desde Tor. Bien, si intentáis entrar en una URL de Tor sin estar en Tor, o sea, sin estar en un navegador que entienda el protocolo de Tor, normalmente, ya que he hecho un poco de spoiler, se va a romper y te va a decir no entiendo este protocolo porque básicamente va encriptado y no puedes jugar. O sea, te quedas mirando en la ventana y esto es todo lo que ves. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues simplemente lo que os voy a mostrar después, que es un capturador, ¿vale? Como veis, ahí simplemente he metido toda esa cadena gigante .onion y ahí tenemos el hola desde Tor, que eso es lo que está corriendo ahora en esa máquina, ¿vale? Esto que veis aquí es una IP normal por HTTP en un puerto 3000, que ahora os enseñaré cómo funciona, y esto es lo que hago para ir generando esas capturas de páginas web que tengo dentro de Tor, ¿vale? Que esto es lo que utilizo con Puppeteer, que es bastante más fácil de lo que parece. Esta es la versión del New York Times, por ejemplo, en Tor, que como veis es mucho más pequeño a nivel de URL. De hecho, para que comparéis con la mía, simplemente vamos a no romper cosas. Bueno, ese es el hostname mío y ese es el hostname de New York Times. Esto casi lo podrías recordar. Si estabas en Tor en aquella época, aún podías conseguir sistemas acortados. Seguramente hay algún hack que puedas forzar a que el algoritmo te genere old school o te bajas de versión de Tor, generas tus firmas y luego lo aumentas y este tipo de hacks clásicos. Pero bueno, ya es buscar un poco, investigar y darle caña, pero esa es un poco la idea también para que veáis un poco cómo funciona esto. Hay bastantes cosas interesantes dentro de Tor, incluso algunas páginas web han recibido hasta un premio Pulitzer de periodismo, o sea, hay cosas interesantes, no todo es malo. Y al margen de eso, pues bueno, lo que os iba a contar un poco es cómo está montado esta parte, lo que es el servicio, que ya veis que en principio es bastante simple. Un Hello World no tiene mucho más. La siguiente parte, un poco más interesante, sería el tema de utilizar Puppeteer. Puppeteer es lo que os decía, es un poco más pesado y Puppeteer tiene un problema a día de hoy que no está resuelto y eso tiene que ver con cómo funciona Chromium y demás. Es un bug que debería resolverse, pero no está todavía. No puedes forzar a Chromium a que utilice proxy 5, si no recuerdo mal, entonces no te permite hacer el proxy hacia Tor. ¿Vale? Si no recuerdo mal el ISO y en general, como Puppeteer está corriendo sobre eso, no te lo permite. Entonces, el hack definitivo es esto. Nunca, o sea, yo por experiencia ya me cargué una máquina, no lo lancéis en local salvo que controléis de redes, ¿vale? Yo utilizo una librería que se llama Polypo, que, bueno, Polypo es una enfermedad médica, de hecho lo es, pero en general, Polypo básicamente en inglés sonará mejor, pero bueno, Polypo básicamente lo que hace es decir, vale, todo el tráfico de salida e incluso de entrada, si quieres, de esta máquina, se hace solamente desde la red de Tor. Entonces, básicamente, incluso para conectarte a tu propia máquina, una vez que haces el reset, ya solo puedes conectarte por SSH, pero utilizando Tor, ¿vale? Esa es un poco la idea también. Entonces, tenéis aquí una página muy simple, unos pasos muy sencillitos de cómo configurarlo. Y también es un poco igual, os instaláis Polypo, entráis en la configuración, redireccionáis el tráfico para que todo el tráfico vaya corriendo dentro, obligue a que toda la entrada sea a través de Tor y básicamente a partir de ahí lo tendríais, no tendría mucho más. A nivel de dependencias, pues bueno, un poco de Express, yo utilizo Node-Schedule, que es básicamente un cron job, y Request y Puppeteer y demás, pero vamos, básicamente con Puppeteer os valdría. Simplemente, a nivel de Puppeteer, el Capture, aunque no es muy logrado, básicamente sería esto. Me das el interrogante URL en la URL de entrada, yo simplemente lo que hago es coger eso, guardarlo en la carpeta de capturas, esperar síncronamente, aunque no sería lo suyo, generar ese fichero y cuando tengo ese fichero en unas dimensiones específicas, lo renderizo y te lo envío. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este tramo? ¿Vale? Cuando yo me voy al Capture, si os fijáis, Capture interrogante URL,
le paso la URL que quiero renderizar, sea Onion o sea cualquier otra cosa, pues podríais ver cómo funciona. Incluso para que veáis, este es el famoso Checktor Project. Checktor Project, que si yo intento entrar desde la red de la universidad, para que veáis un poco el rollo, me va a decir que no hay certificados. Que dices, me sorprendería que la gente de Tor no tenga certificados al día, rollo con Let's Encrypt y esas cosas. Y entonces básicamente es porque lo que está ocurriendo es que te están troleando y te están bloqueando la red. ¿Vale? Eso desde Chrome no lo vais a ver fácil, pero si usáis Brave, sí podéis debuguear un poquito más, llegar hasta un link y ya os lleva y os cuenta por qué os está cerrando eso. ¿Qué pasa? Que ese sistema lo que no está haciendo es verificando que yo entro a una máquina mía por IP, aunque podría tener un dominio, y ahí sí yo puedo llegar y hacer mi captura, ir a mi Checktor Project y básicamente ahí sí estoy viendo lo que yo necesito. ¿Vale? Esa es un poco la mecánica que hay por debajo dentro de esto. ¿Vale? Es lo que hacemos para bypassear eso, por ejemplo. Siempre podéis tener esto o incluso podéis tener, consejo personal, si alguna vez necesitáis una VPN porque os bloqueen para ver sitios como Stack Overflow, que a veces pasa, pues simplemente te puedes montar un droplet de DigitalOcean con OpenVPN y ya tienes una VPN que te va a permitir salir en Estados Unidos. O en Estados Unidos, o en Frankfurt, o donde queráis el servidor. Pero vamos, en general lo guay es justo eso. Si estáis sobre todo en redes inseguras o vais a hacer transacciones comerciales con tarjeta de crédito por HTTP, no lo hagáis. Ese tipo de cosas, en vez de utilizar HTTPS, cosas que pasan. Y bueno, la siguiente cosa interesante es identificar el tráfico de Tor. Esta es bastante divertida. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar un servicio que se llama Oniono, que no sé si estará, me dejarán entrar desde aquí o me van a trolear muy duro. Probablemente me troleen muy duro. Vale, no pasa nada porque tengo un pequeño hack. Un pequeño hack que está aquí. Sí, básicamente esto me vale. Me voy a coger esta URL. ¿Os acordáis de nuestro Tor Proxy en local? Pues bueno, si me traigo un Tor Proxy en local de details, esto va a tardar. De hecho, si lo hago por Tor Proxy va a tardar la vida. Porque es un JSON de 11, 14 megas, probablemente, que te da toda la información entera de todos los nodos que hay en la red. A más nodos, más pesa, ¿vale? Esto es de cajón. Y básicamente ya te incluye versión de sistema operativo, versión de Tor, si es estable, si no es estable y un montón de parámetros más. Dentro de eso, que ahora os lo enseñaré mientras esto va cargando, ¿vale? Lo único que hago a nivel de saber si una IP o no está en Tor, digamos que yo lo que he hecho ha sido un pequeño middleware muy sencillito, ¿vale? Estoy sacando la versión en Express este fin de... saco la versión de esto en este... Mira, ahí está. ¿Veis que no podía acceder? Pero si lo hago a través de un Tor, o sea, si entro a través de Tor en un Docker que tengo por local, pues no me pillan. No lo digáis muy alto porque igual esto lo cambia luego. Pero bueno, básicamente, para que lo veáis, simplemente lo que tengo es un servidor. Ese servidor se trae un middleware, que ahora os enseñaré qué es ese de Tor Data, y básicamente le preguntamos si es Tor o no y le pasamos la petición para que sepa la IP del usuario. Coge la IP del usuario real, que la calcula, y simplemente llega y dice, vale, me voy a la lista de IPs conocidas de nodos de salida, y si estás en la lista, vienes de Tor, y si no, no. Es así de simple, ¿vale? El hack dentro, simplemente lo que hago es irme descargando este JSON con un cron job en la velocidad a la que yo quiera. El cron job ya lo incluyo dentro de Node, con lo cual también se puede gestionar programáticamente, por ejemplo, para tener flag de desactivación y tal. Y simplemente lo que hago a partir de ahí es hacer ese cálculo. Para que os hagáis una idea, query super fea, no me juzguéis, era una prueba. Vamos a ver dónde he metido esto, Tor Data, para que veáis un poco cómo va. Utilizo una base de datos en memoria muy simple que se llama LowDB, que es un competidor muy conocido de GoblinDB. ¿A alguien le suena GoblinDB? ¿Sí? ¡Qué guay! ¡Tenemos un usuario! ¡Bien! Bien. Proyecto open source que debéis de echar un ojo, tiene mucho potencial. Entonces, básicamente lo que hago es descargarme cíclicamente eso y cuando quiero validar si, ¿veis? Esto sería un poco la actualización. Simplemente, gracias, Code. Simplemente hago la petición utilizando la librería God, parseo ese JSON, lo guardo y lo almaceno como tor.ro y luego cuando quiera almacenarme ya lo que son los nodos de salida, simplemente entro dentro de los filtros. Si os gusta funcional, esto también es divertido cuando juguéis con datos. Entonces, entro dentro, hago un filtro, cojo aquellos que incluyan un flag de salida y básicamente mapeo y lo saco fuera. Hay que tratar un poquito las IPs porque a veces las IPs te vienen en formato IP6, a veces IP4 tal, que es cuestión de tirar de una librería y ya está.
o hacerlo bien, a mano, con amor y no usando el millón de librerías de NPM, que todas son buenas. Y básicamente esa era un poco la idea, mostraros un poquito cómo funciona esto. Esto cuando tengáis un servicio como este corriendo, para que lo veáis, si no recuerdo mal, esto lo tengo corriendo en una IP, seguro, una IP tiene que estar seguro, a nivel de Tor Traffic, vale, sí. Vale, para que veáis esto, digamos que si accedo a mi máquina desde un Chrome normal, ¿vale? Me va a decir que soy un usuario de Internet normal. Si yo intento acceder a la misma, esta es mi IP de salida por Internet normal, ¿vale? Porque el mismo servidor que tengo en DigitalOcean sigue admitiendo tráfico de Internet y sigue admitiendo tráfico de Onion, ¿vale? No le he dicho solo que coja uno, sino que puedo tener mi blog.com y también la versión de Onion. Entonces, lo guay de esto es que pudieras hacer un split del tráfico y cuando alguien te llegue por Tor, pues lo diriges a tu versión de Tor o no, ¿no? Esto es solo por jugar un poco. Y básicamente, si me voy a esta URL, desde algo que sea Tor, debería decirme que es Tor, me la juego a que no falle toda mi lógica de programación funcional, que tiene sus lagunas. Dejarme ver, vale, localhost 3000, interrogante Tor proxy, y si yo le paso hacia esta URL, debería de decirme que estoy viniendo de Tor, y por lo que tarda puede que sí, o puede que haya muerto Internet, o toda la vez. Bueno, supongamos que sí, y básicamente si vienes a través de Tor te va a identificar, ¿vale? Te va a decir que eres un usuario de Tor, o te va a decir que eres un usuario de Internet, y a partir de ahí es reto tuyo ver qué lógica haces con eso. Si quieres, por ejemplo, simplemente redireccionar el tráfico, o si estás sufriendo un ataque y quieres saber si el tráfico viene de Tor o no, o cosas similares, pues siempre puedes puentear y derivar el tráfico, ¿vale? Más o menos, esto era un poco, desde el punto de vista de desarrollo, cómo podéis empezar a incluir Tor en vuestra vida. Me quedan ya como 2 minutos, por lo que me dijo Javi, así que milla extra para aquellos que os queráis meter en este mundillo y tengáis, por supuesto, una Raspberry Pi muerta de risa en casa, un minuto antes de que me echen, y básicamente tenéis un proyecto que mola mucho, que es Raspberry Pi Tor VPN Router, que lo que hacen es levantarte una red Wi-Fi que ya está preparada, entonces todo el tráfico automáticamente sale. Si utilizáis productos que no soporten VPNs o torificación de fábrica, como muchos dispositivos de Internet of Things, Smart TVs y este tipo de cosas, pues esto va que ni pintado, porque le das una Wi-Fi, piensa que es una Wi-Fi normal y como la Wi-Fi de la universidad te hace su magia, y en este caso hace su magia a través de Tor, ¿vale? Esa es un poco la mecánica. Está guay como proyecto de fin de semana. Con la Raspberry Pi 3 ya tiene su propia antena de Wi-Fi, así que necesitas un double dangle, pero con uno solo te vale. Entonces, básicamente, preguntas, ha pasado el tiempo de preguntas, pero me pilláis ahora en la comida si queréis, y básicamente pues era un poco eso, una vista rápida a Tor y nada, intentar utilizarlo y contarme a ver qué hacéis con eso, o no, eso ya lo vais viendo. Gracias.